Seguro que esta escena les suena. Luces, sirenas, un accidente y de repente alguien en una camilla con el cuello inmovilizado por un collarín cervical. Por años, por décadas, esa fue la imagen clásica del cuidado de emergencia. Era como un sinónimo de estamos haciendo todo bien. Pero, ¿y si les digo que este famoso ícono está poco a poco desapareciendo de esas mismas escenas? En este análisis vamos a meternos de lleno en ese cambio. Primero, ¿por qué se empezó a cuestionar este símbolo? Después, vamos a ver cómo algo que ayuda a veces puede perjudicar. Luego, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Cuál es la nueva forma de hacer las cosas? Y, lo más importante, ¿cómo se decide ahora? Bueno, arranquemos. El tema es que los servicios de emergencia en muchísimos lugares del mundo están dejando de ponerle el collarín cervical a todo el mundo por defecto. Y ojo, no es una decisión que se tomó de un día para otro, ¿eh? Es un cambio de mentalidad profundo sobre cómo atender a una persona en un momento tan, pero tan crítico. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo es que algo que parecía obligatorio ahora es selectivo? Pues la respuesta corta es que la medicina se detuvo a pensar y puso en una balanza los riesgos reales del collarín contra sus supuestos beneficios. Y la balanza se inclinó. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque resulta que ese aparato, que todos pensábamos que solo podía ser bien, en realidad tiene su lado oscuro. La ciencia empezó a demostrar que en ciertos casos, ese intento de prevenir un daño podía terminar causando uno completamente nuevo. Y fíjense qué locura. Un collarín muy ajustado puede comprimir las venas del cuello, lo que es súper peligroso si hay un golpe en la cabeza porque aumenta la presión dentro del cráneo. También puede hacer más difícil que una persona respire bien, puede causar heridas en la piel por la presión y, seamos honestos, le agrega un nivel de estrés y de dolor gigante a alguien que ya está viviendo un momento terrible. Y este punto es, quizás, el más grave de todos. Para alguien que ya tiene un traumatismo en la cabeza, aumentar la presión intracraneal puede ser catastrófico. O sea, la misma herramienta que se usa por precaución se convierte en un factor que agrava la lesión principal. Ahí queda clarísimo por qué la idea de un collarín para todos ya no tiene ningún sentido. Y además, el riesgo no es el mismo para todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en las personas mayores. Su columna vertebral, con el tiempo, a menudo desarrolla una curvatura natural. Si se les coloca un collarín rígido, se les está forzando el cuello a una posición que no es natural para ellos, una posición que puede ser dañina. Literalmente se puede causar una lesión intentando prevenir otra. Pero a ver, esto no es todo. No se trata solo de que el collarín pueda hacer daño. Es que la evidencia de que realmente hace bien, bueno, es mucho más floja de lo que se pensaba. Se empezó a poner en duda la base científica de por qué se hacía esto en primer lugar. El contraste es brutal. Antes se creía que el collarín dejaba el cuello completamente quieto, como una estatua. Pero los estudios demostraron que no, que el movimiento, aunque reducido, sigue ahí. Y el golpe de gracia fue descubrir que no hay pruebas contundentes de que su uso masivo haya mejorado los resultados neurológicos de los pacientes a largo plazo. Paremos a pensar en esto un segundo. Estamos hablando de décadas de una práctica médica aplicada en todo el mundo, a millones y millones de personas. Y al final del día, los datos fríos no respaldan la idea de que estuviera marcando la diferencia que todos creíamos. La ciencia básicamente nos obligó a despertar de un sueño que dábamos por hecho. Entonces, la pregunta es obvia. Si el collarín para todos ya no es la respuesta, ¿qué se hace ahora? Y aquí es donde entra en juego un enfoque mucho más moderno, más preciso, más inteligente. El concepto clave ahora es restricción de movimiento. La meta ya no es meter el cuello de una persona en una caja de plástico rígida, no. Ahora se trata de algo más sutil, más humano. Usar las manos de un paramédico o cojines a los lados de la cabeza para evitar movimientos bruscos y peligrosos, manteniendo a la persona mucho más cómoda y, paradójicamente, más segura. Y este cambio de estrategia nos lleva al punto fundamental de todo esto. La decisión de inmovilizar o no ya no es automática. Ahora depende de una evaluación clínica súper cuidadosa que se hace ahí mismo, en el lugar del accidente. Los paramédicos de ahora siguen protocolos muy claros. Es como una lista de verificación. A ver, la persona está consciente y alerta, dice que le duele el cuello, se nota algún problema neurológico como hormigueo en brazos o piernas, está bajo los efectos del alcohol o drogas. Si las respuestas a estas preguntas clave apuntan a que no hay peligro, la probabilidad de una lesión cervical grave es bajísima. Y en ese caso el collarín no solo no es necesario, sino que es contraproducente. Esta frase lo resume a la perfección. Se terminó la era del por si acaso.
Esa práctica que sí nos hacía sentir seguros, pero que en el fondo podía estar causando un daño innecesario. Ahora, cada acción es una decisión médica pensada, basada en evidencia y en la condición real y específica de esa persona. Al final lo que tenemos que llevarnos de todo esto es que ver menos collarines en las calles no significa que la atención de emergencia sea peor, todo lo contrario. Significa que es una atención más inteligente, más segura y que por fin pone a la evidencia científica y al bienestar individual del paciente por encima de la rutina. Y esto nos deja con una idea fascinante para reflexionar. La historia del collarín cervical es un gran recordatorio de que la medicina está viva, que siempre está aprendiendo y corrigiéndose. Lo que hoy es un procedimiento estándar, mañana podría ser una simple anécdota en los libros de historia. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué será lo siguiente?